Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la tercera semana de Cuaresma. Este viernes es 13 de marzo. Como dijimos, creo recordar el pasado viernes, se trata del día penitencial de la semana dentro de un tiempo litúrgico penitencial, como es la Cuaresma. Haremos bien en practicar la abstinencia de carne, que es obligatoria para un cristiano por ley de la Iglesia, mandamiento de la Iglesia. Y si podemos alargarnos en algún otro tipo de penitencia, además del que está prescrito. Por ejemplo, podemos practicar algo de ayuno, privándonos bien de cantidad, bien de calidad de los alimentos. O podemos hacer alguna limosna, bien de bienes materiales, o bien de tiempo, de atención, de escucha, algo que implique un vencimiento propio en aras de la caridad fraterna. Porque el Evangelio de hoy realmente acompaña esto maravillosamente. El Evangelio que hoy proclamaremos es de San Marcos, del capítulo 12, desde la segunda mitad del versículo 28 hasta el versículo 34. Dicen así: en aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Pues nosotros vamos a aplicar nuestra mente, nuestro entendimiento, a meditar esta palabra, tratar de comprenderla, mejor de aplicarla a nuestra vida, llevar la palabra a la vida. Pero lo hacemos en diálogo con el Señor, en forma de oración en la que nos dirigimos a Él, para decirle: Señor Jesús, hoy el Evangelio nos sitúa ante una de esas preguntas que atraviesan toda la historia religiosa de Israel y en el fondo también toda la historia de los corazones de los hombres. Un escriba, un doctor de la ley, se acerca a ti con una pregunta que nos parecería demasiado simple. Te pregunta: ¿qué mandamiento es el primero de todos? No era una pregunta superficial. Sin embargo, los maestros de Israel,
contaban y distinguían varios centenares de preceptos en la Torá, y muchas veces discutían tratando de jerarquizarlos según su importancia. Discutían acerca de cuál era el fundamental, el más importante. Y aquel escriba quiere llegar realmente a la verdad de las cosas, quiere llegar al centro, quiere llegar al núcleo de la voluntad de Dios, que es lo fundamental. Y entonces, Señor, tú respondes citando la gran confesión de fe de Israel, esa confesión que los padres tenían que enseñar a sus hijos, esa confesión de fe que había que llevar prendida en el cuerpo, en la frente o en las muñecas, que debía ser colocada en los dinteles o jambas de la puerta. El Shema es por la primera palabra de esta confesión, que dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Jesús, antes incluso de hablar del amor, tú nos invitas a escuchar. Es el primer precepto del Evangelio. Y el primer precepto también de la ley antigua, de la antigua alianza. Escucha, Israel. La fe comienza por ahí, por abrir el oído interior, los oídos del alma. No es el hombre el que ha inventado a Dios, de ninguna manera. No es él el que tiene que decidir por sí mismo cómo debe vivir. Y luego a ese Dios que se inventa se lo pone en la boca. No estamos jugando a esos. Las niñas suelen jugar con muñecos y les atribuyen palabras que son ellas mismas las que las pronuncian. Pero nosotros no podemos jugar a las muñecas con Dios. Señor, tú nos dices que primero hay que escuchar de verdad, escuchar tu palabra, escuchar tu voz, escuchar lo que Dios dice a los hombres, a veces con palabras bien audibles, otras veces hablándonos al corazón. ¿Cuántas veces, Señor, vivimos rodeados de palabras, de opiniones, ruido, y sin embargo nos falta lo esencial, nos falta el sentido auténtico de lo que somos, de lo que hacemos. Nos falta escuchar de verdad. Señor Jesús, te lo pedimos, enséñanos ese silencio interior que permita oírte a ti y al Padre. En esto, Señor, lo sabemos, se juega todo, y tememos, Señor, que por nuestra torpeza permanezcamos sordos a pesar de tus claros mensajes. Y después de esta llamada a escuchar, Señor, tú revelas cuál es el centro de toda la vida humana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Así lo dice la Torá, la ley. No dices simplemente que debamos cumplir unos mandamientos, tales y cuales, ni tampoco dices que debamos observar unas normas externas. Dices algo mucho más radical, Señor. Lo que tú dices es que el precepto central es amar. Amar con todo. Corazón, mente, fuerzas, ser. No con una parte del corazón. No con un rincón de la vida. No con las obras después de entregar el corazón a cualquier criatura. No, Señor, con momentos aislados. No, con toda la existencia tenemos que amarte a ti. Tenemos que amar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor Jesús,
cuántas veces, sin embargo, nuestra relación contigo se queda a medias. Te damos, sí, algo de nuestro tiempo, te damos algo de nuestras palabras, algo de nuestros pensamientos, algo, pero guardamos para nosotros muchas zonas del corazón, a veces incluso la mayoría. Y sin embargo tú, Señor, hablas de totalidad, todo el corazón, todo el alma, toda la mente, todo el ser, como si nos dijeras a nosotros, Señor, no me des un trozo de tu vida, no me des un fragmento, dame tu vida entera, fíate de mí, confíamela, conságramela, regálamela. Y ese amor total, Señor, no es una carga imposible, es la respuesta al amor primero de Dios, porque Él nos amó primero. La respuesta muy tardía, muy posterior, la nuestra, es esa, darle a Él nuestra vida entera. Y es una respuesta en justicia a un Dios que se ha entregado completamente por nosotros, que nos ha entregado verdadera y realmente su vida. Sin embargo, hay algo que llama la atención, Señor, y es que tú no separas ese amor de Dios del amor al prójimo. Y así inmediatamente añades, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie te había preguntado por el segundo, y además tú añades algo que resulta sorprendente. Dices, no hay mandamiento mayor que estos. No hay mandamiento, como si los dos formaran un único mandamiento, pero luego mayor que estos en plural. Amar a Dios y al prójimo no son dos caminos distintos, son de alguna manera dos facetas, dos rostros, dos caras del mismo amor. Señor, qué fácil es a veces hablar de Dios y olvidarnos de las personas concretas que viven cerca de nosotros. Qué fácil es defender ideas religiosas y al mismo tiempo herir, o juzgar o despreciar a los demás. Pero tú, Señor, unes inseparablemente estas dos dimensiones: amor a Dios, amor al prójimo. Más aún, el amor de Dios se hace visible en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo encuentra su raíz y su verdadera fuerza en el amor a Dios. Con todo, el escriba comprende muy bien tu respuesta. Reconoce que amar a Dios y al prójimo, como él dice, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y así es. Durante siglos en el templo de Jerusalén se habían estado ofreciendo sacrificios de animales, ofrendas de productos de la tierra, se habían estado realizando ritos sagrados, pero ese hombre, ese escriba, comprende que Dios no busca ante todo ritos exteriores, sino lo que busca Dios por encima de cualquier otra cosa es un corazón que le ame, que se le entregue. Señor Jesús, también nosotros podemos llenar nuestra vida de prácticas religiosas, de palabras, de gestos, de actos externos, y todo eso tiene su valor, pero si falta el amor, todo se queda vacío, todo es desolación. El verdadero culto que agrada a Dios es el de un corazón que ama sinceramente, que ama a Dios y que ama a los hermanos con paciencia, con misericordia, con humildad, con delicadeza. Entonces, Señor, tú miras a aquel escriba y le dices una frase llena de esperanza: no estás lejos del reino de Dios. No dice que ya haya entrado, ojo, pero sí que está cerca, está en el umbral.
ha comprendido algo esencial, que el centro de la vida con Dios, es el amor. Señor Jesús, nosotros también queremos acercarnos a ese reino. A veces estamos cerca sin saberlo, otras veces lo conocemos de palabra, pero nos falta dar el paso definitivo. Tal vez sabemos muchas cosas de la fe, pero lo decisivo, Señor, no es esto. Aprender a amar, eso es lo fundamental. La parte teórica nos la conocemos mejor. Señor, te pedimos que nos des un corazón unificado, un corazón que no esté dividido entre muchas cosas, sino que esté orientado hacia ti. Un corazón que te busque con todo su ser y un corazón abierto a los demás, capaz de comprender, de perdonar, de servir, de tomar sobre sí mismo las cargas de los hermanos. Señor Jesús, haz que nuestra fe no se reduzca a palabras ni a costumbres que pueden terminar quedando vacías. Permite, Señor, que nuestra fe se convierta en amor verdadero, que cada día aprendamos un poco más, un poco mejor, ese doble mandamiento que resume toda tu enseñanza, y que viviendo así, Señor, podamos escuchar un día de tus labios aquellas palabras llenas de consuelo, la de que no estamos lejos del reino de Dios, y no estamos lejos del reino porque hemos aprendido a amar. Así sea. Vamos a escuchar ahora el salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 80. Dice así: oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré, te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. El versículo que se repetirá será: yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oramos también sobre este salmo, diciéndole a Dios, Señor nuestro. Después de escuchar este salmo, se percibe enseguida que es como un diálogo entre tu infinita majestad, oh Señor, y tu pueblo. Tú, Señor, recuerdas primero
lo que has hecho por Israel. Retiré sus hombros de la carga, clamaste en la aflicción y te libré. Es el recuerdo del Éxodo, Señor. Tú les estás invitando a tener muy presente aquella gran y milagrosa intervención tuya para liberarlos. Antes de pedir nada, Dios recuerda que Él ha sido un Dios que salva, que escucha el clamor del hombre cuando sufre. Pero inmediatamente aparece también un tono de tristeza en el salmista, porque dice Dios: ojalá me escuchases, Israel. El problema entonces no es que Dios se quede lejos, sino que muchas veces su pueblo no quiere escuchar. Y esta queja atraviesa toda la historia bíblica. Dios habla, Dios llama, Dios grita, Dios suplica, Dios nos busca, pero el hombre se distrae, se endurece o sigue otros caminos. Por eso el Salmo repite con fuerza el primer mandamiento: no tendrás un Dios extraño, yo soy el Señor Dios tuyo. Es la misma enseñanza que hemos escuchado en el Evangelio: amar a Dios por encima de todo. Porque cuando el corazón se llena de otros dioses, el orgullo, el dinero, el poder, el propio interés, entonces el hombre pierde la libertad interior. Y el Salmo termina con una promesa muy hermosa: los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Es la imagen de la abundancia, de la ternura de Dios, de su deseo de colmar la vida de los hombres. Dios no pide fidelidad para quitarnos algo, sino para darnos más. Cuando el hombre camina por el camino de Dios, descubre que la obediencia no empobrece la vida. Al contrario, la pobreza llena la vida con una dulzura que la Biblia compara con la miel. Señor Jesús, enséñanos a rezar, utilizando tus mismas palabras, para que podamos estar seguros de que todo lo que pedimos es según Dios, que nada de esto queda oculto para tu Padre. Señor, repito con el salmista: ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Aquí eres tú, Señor, quien habla, quien te lamentas. Parece que este pueblo tuyo no te agradece la liberación que obraste con brazo fuerte y no lo valoran. Pero nosotros sí, Señor. Hoy hemos procurado conocer algo más del texto, de la historia, de estos escritos, donde Dios mismo es el que nos ama y el que nos enseña a vivir amando y a amar viviendo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.